Permítame hacer una oración. Soberano Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias, porque hoy nos diste la bendición de poder levantarnos de nuestras camas, de poder dirigirnos hacia tu casa y de poder llegar juntos a este lugar con varios propósitos, Señor. Primero, con una firme intención de adorar y exaltar tu nombre, de darte la honra y la gloria que solo tú mereces, de derramar nuestros corazones en alabanza delante de ti, en adoración delante de tu nombre. Esta es nuestra ofrenda de esta mañana para ti, Señor. Queremos que tú, Señor, recibas toda la honra porque eres el único que la merece. Hemos venido también, Señor, a estrechar nuestros lazos de amor y de amistad entre nuestros hermanos en la comunidad, porque entendemos, Dios, también que esto es parte de lo que tú nos llamas a hacer. Hemos traído nuestras ofrendas delante de ti porque también comprendemos que tu obra continúa en el trabajo de desarrollo que estás realizando. Pero ahora preparamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir lo que tu palabra hoy desea enseñarnos. Y te pedimos, Dios, de todo corazón que hables directamente a nuestro corazón, a nuestra mente. Que podamos no solamente ser oidores olvidadizos, como decía Santiago, sino que seamos hacedores de tu palabra. Señor, particularmente por el tema que deseo tratar esta mañana, que has puesto en mi espíritu hacerlo, te pido que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender claramente lo que tu palabra nos aconseja. Que sea tu palabra y no la nuestra. Que seas tú hablando a nuestro corazón a través de este vaso, de este instrumento inútil que tú, Señor, has decidido utilizar. Por favor, queremos que tú nos hables, queremos que seas tú hablando a nuestro corazón y que esta palabra la podamos no solamente escuchar, sino atesorar en nuestra vida y ponerla en práctica también. Te pedimos por aquellas personas que nos escucharán a través de la web, por aquellos que hoy están sintonizados con nosotros y están viendo este mensaje también, Señor, te pedimos que tú hables a sus corazones, que podamos tener la sana intención de aprender de tu palabra. Ponemos todo en tus manos, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. El fin de semana pasado se celebró en nuestro país una marcha llamada la Marcha de la Diversidad. Cientos de personas se lanzaron a las calles promulgando lo que ellos consideran es la libertad, de que los dejemos vivir o que los dejen vivir como ellos quieren y que se les respete sus derechos. Y sinceramente, de todo corazón, podemos estar de acuerdo con ello. Creo que cada ser humano tiene derecho a que se respete su posición, pero no cuando ellos irrespetan los derechos y la moral de los demás. Algunas personas aprovecharon la marcha para exhibirse públicamente con muy poca ropa, sabiendo que había niños dentro de esa marcha. Otros hicieron alarde de la vulgaridad con gestos obscenos, otros con carteles que decían respeten nuestra libertad. Algunos manifestaron su postura a favor del aborto y muchos otros hicieron burla grotesca de los símbolos del cristianismo y un sinfín de aberraciones más. Ante este panorama, nosotros como iglesia cristiana simplemente no podemos guardar silencio, no podemos quedarnos callados porque de alguna manera el que calla otorga. Es decir, el que no dice nada está diciendo estoy a favor. Entonces yo creo que la iglesia tiene una responsabilidad de tener una respuesta ante eventos como estos. Para mí es indignante ver personas llamadas cristianas y hasta disque pastores apoyando movimientos como estos, haciéndonos creer que el amor de Dios cubre cualquiera de estas desviaciones. Si bien el amor de Dios cubre todo pecado, cualquier pecado, incluyendo los pecados sexuales, la verdad también es que todo pecado requiere arrepentimiento para ser perdonado. No hay una sola referencia en la Escritura de un pecador que llegue ante los siervos de Dios en el Antiguo Testamento o ante Jesús en el Nuevo Testamento y le diga, maestro, aquí estoy con mi pecado, y el maestro le diga, estoy de acuerdo con tu escogencia, yo también te amo así como eres, no te preocupes. No hay eso en la palabra de Dios. En cada caso, el registro es que como lo hizo el profeta con el rey David, lo enfrentó con su pecado y David se arrepintió de su pecado y volvió su corazón a Dios.
O como la mujer aquella encontrada en el acto mismo del adulterio en Juan capítulo 8, Jesús miró a aquella mujer y le dijo, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. El amor no es tolerancia, el amor confronta y espera que la persona tome un rumbo diferente. No vemos nunca a ninguno de los apóstoles, tampoco en la era de la iglesia apostólica, acomodándose a las desviaciones de las personas o acomodando el evangelio para hacerlo más fácil. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de estas manifestaciones como la de la semana pasada? La raíz de todo esto es lo que se llama la ideología de género. Y es un movimiento que comenzó con más auge, en la época de los 60, con el movimiento feminista. El término ideología de género o feminismo de género fue acuñado por Christina Hoff Sommers en un libro que tituló ¿Quién robó el feminismo? A finales de los años 60, en una etapa en donde esta mujer era una feminista radical, que posteriormente abandonó para defender un feminismo un poco más racional. La ideología de género considera que nuestro comportamiento conceptualizado en masculino y femenino es producto de la influencia cultural y social del entorno, y que la propia sexualidad depende más de los acontecimientos biográficos y sociales de nuestra vida que de las características fisiológicas del ser humano. Ser mujer o ser hombre no estaría determinado fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura, según el criterio de ellos. Ahora, en la cuarta conferencia mundial de la ONU sobre la mujer, celebrada en Pekín en 1995, varios delegados de distintos países fueron persuadidos por las activistas de la teoría de género al pensar ingenuamente que se trataba de una lucha a favor de los derechos de la mujer. Los activistas tuvieron la habilidad de distribuir unos textos con definiciones ambiguas sobre lo que ellos llamaron la sexualidad polimorfa, evitando utilizar palabras como marido, como mujer, como esposa, como padre, como madre, y resaltando con tonos victimistas la persecución que según ellas padecían por parte de los sectores tradicionales. Rebecca J. Cook, redactora del informe oficial de la ONU en esta cumbre, se lanzó a instruir a los delegados sin ninguna división y dijo, los sexos ya no son 2, sino 5. Por tanto, no se debería hablar de hombre y mujer, sino de hombres heterosexuales, hombres heterosexuales y hombres homosexuales, mujeres heterosexuales y mujeres homosexuales, y debería hablarse también de bisexuales. Otra de las feministas, oyendo esto, ya no dudó en tirarse en caída libre y dijo, no existe un hombre natural o una mujer natural. No hay una conjunción de características o de una conducta exclusiva de un solo sexo, ni siquiera en la vida psíquica. La verdad es que la ideología de género no pretende mejorar la situación de la mujer, ni conseguir su igualdad junto con el hombre, sino que pretende la completa supresión de cualquier distinción entre lo femenino y lo masculino. Si para Marx y para Lenin la conquista del paraíso comunista suponía la desaparición de la desigualdad entre la clase burguesa y la clase proletaria, para la ideología de género, este paraíso será presente una vez que se disuelva la dualidad de sexos, hombre y mujer, femenino y masculino. Y esta disolución de que ya no haya definición de hombre o mujer traerá, según ellos, una unidad y una igualdad en toda la humanidad. Pregunto, ¿no es esto querer ser como Dios? ¿No es esto querer cambiar las reglas que Dios ha establecido en el mundo? Como vemos, la base para todo este movimiento es la desviación sexual del hombre, queriendo que se le vea y que se le acepte como normal lo que la palabra de Dios llama con un nombre, se llama pecado. Ahora, en su intento por llegar a ser como Dios, el hombre ha escalado las más altas montañas intentando sacar a Dios y sus normas éticas, morales y espirituales de toda ecuación para que de esta forma Él pueda coronarse como el rey de la creación. ¿No fue acaso la sugerencia de la serpiente en el huerto del Edén hacia la mujer? ¿O no fue esta también la motivación de el Luzbel al intentar subir al trono de Dios y sentarse y decir yo soy Dios? Hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de este tema específico, aun cuando algunos pseudo-cristianos nos quieran convencer de que los pasajes que hablan sobre el tema de la homosexualidad se refieren a otras prácticas y no a ella directamente. La palabra de Dios está cargada de fundamentos sólidos.
4 fundamentos sólidos que creo que tenemos que tener claros nosotros como creyentes. Número 1, Dios creó hombre y mujer y los hizo complementarios. La Biblia lo enseña de esta manera. Número 2, la única base desde la Biblia para el matrimonio es esta: un hombre y una mujer, no hay más. En tercer lugar, la homosexualidad es un pecado como cualquier otro y es la base para las desviaciones sexuales de todo tipo. Y en cuarto lugar, la sangre de Cristo sigue siendo capaz de limpiar todo pecado y de restaurar al hombre a la comunión con Dios. La única opción es el arrepentimiento genuino y el apartarse del pecado. Ahora, aun cuando hay tantos pasajes en la Escritura sobre el tema, quiero usar como base uno de los más contundentes a mi criterio y de los más claros acerca de este tema, y se encuentra en la carta a los Romanos en el capítulo 1. Yo quisiera que este sermón fuera un poquito más liviano, pero es un sermón necesario. Y es un sermón que tiene que predicarse antes que pase la oportunidad y el momento. Y quiero que sepan que mi deseo es bendecirlos a ustedes, edificarlos, fortalecerlos. Y yo llamo a este sermón un sermón higiénico. Porque en algún sentido el propósito es sanar, es limpiar, es reparar. Y como todas las cosas higiénicas, cuando lo están haciendo son punzantes, pican, cuando se les inyecta, son como aquellas cosas que en un momento son amargas, duelen, son ácidas, pero también sanan y matan las infecciones. Y así es la palabra de Dios cuando confronta el pecado. La palabra de Dios está dada, está hecha para sanar todo pecado. Ahora, sé que para algunos es desagradable escuchar la palabra tal como la palabra se expresa, pero la palabra cuando es expresada correctamente entra a lo profundo del corazón, y mi deseo es precisamente darles a ustedes los nutrientes que necesitan y bendecirlos con el consejo de la palabra del Señor. Y que el tema, sé que es un poco fuerte, pero necesario en estos tiempos que vivimos. Y no hay ningún ánimo ni de criticar a nadie, simplemente anunciar el consejo de la palabra de Dios en un tiempo que se hace necesario hablar de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vaya conmigo al capítulo 1 del libro de Romanos. Voy a leer a partir del verso 18 y hasta el verso 27. Luego el resto lo discutiré rápidamente en el final del sermón. El apóstol Pablo escribe, capítulo 1, Romanos, verso 18. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Se les oscureció su insensato corazón, y aunque afirmaron ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Que el Señor añada bendición a su palabra. La iglesia, mis amados hermanos, a través de los tiempos ha sido como una trompeta que suena cuando hay injusticia en la tierra, cuando hay amenazas, cuando hay confusión, y la gente necesita orientarse, necesita ser orientada por los pastores, por los anunciadores de la verdad. Y debemos usar el púlpito con temor y con temblor, con mucho respeto y con mucho amor, para darle dirección al pueblo. La palabra dice que si la trompeta no da un sonido seguro, si da un sonido incierto, entonces ¿cómo podrá la gente guiarse por ella?
Y este es un tiempo inseguro, donde se predica una gran cantidad de cosas que la gente se confunde a través de los diferentes pensamientos o a través de las diferentes ideas que se esbozan desde los púlpitos. Estamos en una época de crisis, en una época de confusión, y el pueblo necesita un consejo, necesita claridad para entender las artimañas del enemigo. Esta semana un amado hermano me llamó muy preocupado porque uno de sus trabajadores participó activamente en la marcha de la semana pasada y él me decía: por favor ayúdeme, pastor, necesito un consejo, ¿qué puedo hacer? Yo podía escuchar su voz de angustia y fue como que Dios envió un mensajero para confirmarme que debía hablar sobre este tema. Yo estaba debatiéndome si hablo o no hablo, si guardo silencio o no lo guardo, y aquella llamada de este hermano fue como la confirmación de Dios de que como iglesia, como pastor, necesito tener una posición y necesito decirle a nuestra comunidad cuál es nuestra posición. Es una lástima que uno tenga que dedicar tiempo a estas cosas que a veces son desagradables, pero que son necesarias. Yo escuché a este hermano y para mí fue como un mensajero de Dios, quizás como cuando vino Mardoqueo ante Esther y le dijo: mira, si tú no hablas, otro hablará y te perderás la oportunidad de ser usada por Dios. Y yo sentí que Dios estaba enviándolo para confirmar lo que ya había puesto en mi corazón, porque muchas veces en tiempos como estos, los líderes, los pastores, nos sentimos intimidados. Hay pastores que tienen miedo de hablarle a la iglesia por temor que alguien se ofenda, que alguien se vaya, que alguien se sienta mal. Gracias a Dios en esta iglesia yo diría que un buen porcentaje estamos claros con respecto a ciertas cosas. Y es importante que la gente sepa lo que nosotros pensamos. Y yo quiero que esta iglesia sea una iglesia abierta al consejo de la palabra de Dios y que estén con nosotros, que las personas que estén con nosotros sepan cuál es nuestra posición con las diferentes situaciones que se están dando alrededor de nosotros en el mundo. Entonces, por eso este tema no es un tema solamente de educación, es también para declarar la libertad pastoral de predicar toda la verdad de Dios, aunque la verdad duela. Los pastores, hermanos, no podemos callar cuando hay incertidumbre en la tierra. Si lo hacemos, estamos en desobediencia. Y yo no hablo de este tema porque quisiera, sino por el contrario, como he dicho, se me obliga a hablar y yo quisiera hablar de otras cosas. Hay tanto que predicar en la palabra, hay tanta enseñanza que dar, hay tanta bendición que compartir, pero creo que es un tema necesario para hoy. Creo que es un tema que nosotros tenemos que hablarlo hoy, que estamos en un momento crítico de nuestro país, porque estos temas como la homosexualidad, la agenda gay, la ideología de género y tantos otros, es una obligación de cada ministro del Evangelio informar y decir cuál es la posición, tanto de la iglesia como de la Biblia con respecto a esto. Cualquier pastor que calla estos temas en este tiempo de urgencia tendrá que examinar su propia conciencia y deberá preguntarse por qué no lo hace. ¿No lo hace por discreción o no lo hace por cobardía? ¿No lo hace porque quiere agradar al hombre o porque no toma suficientemente en serio a Dios? ¿No lo hace porque piensa que simplemente callar es manifestar la gracia y la misericordia de Dios? ¿Cuál es la motivación por la cual nos quedamos callados ante lo que está pasando en el mundo? Amados, cuando el presidente de un país se pronuncia públicamente, como lo ha hecho hace algún tiempo nuestro presidente, a favor de la agenda LGTBI, los púlpitos de la nación deben levantarse al unísono y dar consejo al pueblo, porque el presidente de la nación es un modelo. Muchos jóvenes van a tomar sus directrices en este modelo. Él tiene una gran influencia sobre la nación. Él debería ser un líder moral y no tanto espiritual, pero sí moral de la nación. Y cuando este personaje dice algo que ya se sospechaba que él creía, pero que por conveniencia política no lo había declarado tan abiertamente, pero finalmente se siente envalentonado para declarar lo que siempre ha estado en su corazón, para pronunciarse a favor de la diversidad, debemos tener presente que cuando Él se afiance más en el poder, Él va a hacer todo lo posible por institucionalizar esto y por obligar a todos los demás a aceptarlo como si fuera normal. Por eso no podemos guardar silencio. Entonces hay que decir la verdad y los púlpitos de las iglesias tienen que levantarse y decir lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes esta mañana. Aquí mismo en la iglesia hay algunas personas que se preguntan: ¿cuál es la forma o cómo pensamos, qué creemos nosotros con respecto a esto? Mis amados, si uno calla, lo que está haciendo es permitir que cada día más y más este país se deslice en una dirección que yo creo que nos va a destruir.
Ahora yo sé, soy consciente que la agenda del enemigo está designada para destruir toda la obra que Dios está haciendo. Y sé que vamos a luchar con toda nuestra fuerza, pero el enemigo ha impulsado demasiado su agenda y muchas cosas se darán en este país. Pero tendremos que seguir levantando la voz cada día para decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Nuestros hijos están cayendo cada día más en la trampa de la homosexualidad. Nuestras hijas están experimentando cada día más ese mismo mal. Y este país y sus fundamentos están siendo socavados y se están debilitando. Financieramente vamos en picada hacia el desastre. Moralmente también. El cuento es que con los cambios que se impulsan, nosotros nos pareceremos más a las naciones del primer mundo. Pero esto es una falacia, es una trampa del diablo. La palabra de Dios dice en el Salmo 127:1: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Él debe tener el control de todas las cosas. Entonces, yo como vigía, cuando a mí me hacen la pregunta de qué dice la palabra de Dios, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué debemos de hacer? Yo diría, el justo tendrá que levantar su voz y tendrá que hablar y decir, esto no es correcto. Esto no lo podemos aceptar como normal cuando está siendo incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios. El apoyo público del presidente a la agenda LGTBI es una bofetada en la cara a todo cristiano que cree en la Biblia como la palabra de Dios. Muestra un descuido y un desprecio total a las sensibilidades de la iglesia de Jesucristo en este país. Los que creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Contrario a lo que se dice hoy en día en algunos círculos teológicos, políticos, intelectuales, de que la Biblia no es tan clara con respecto a estos temas, con respecto a la homosexualidad y a lo que Dios ha creado, nosotros sabemos que Dios creó hombre y mujer. Adán y Eva no creó a Adán y Esteban. Creó hombre y mujer y los hizo complementarios, y que el matrimonio está cimentado en estos dos individuos, un hombre y una mujer, nada más. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? Si la homosexualidad es rechazada por parte de Dios, evidentemente todo lo que de ahí se desprenda se desploma, porque la ideología de género presupone que la homosexualidad es algo normal, algo normativo, es una tercera opción sexual para las personas. Por eso mismo me voy a limitar a hablar casi exclusivamente sobre esta perspectiva bíblica con respecto a la homosexualidad en este tiempo, y es que necesitamos saber cuál es nuestra posición con respecto a esto. Ahora, antes de entrar directamente al texto, quiero hacer algunas notas aclaratorias. En primer lugar, mis amados hermanos, yo quiero dejar claro, antes de abordar este tema en su totalidad, que yo repudio y me distancio totalmente, escuche esto, me distancio totalmente de la conducta de algunos pastores o líderes que han hablado de una manera totalmente escandalosa, despectiva e injuriosa de las personas desviadas sexualmente. Póngame mucha atención a lo que estoy diciendo, porque sé que esto será escuchado por muchas personas a favor y en contra. Yo no estoy atacando a las personas, sino a la conducta de las personas. Amamos al pecador, lo que no podemos es simplemente aceptar su conducta. Si no tenemos el cuidado de limitar bien la línea entre la persona y su conducta, entonces nos exponemos a darle argumentos a algunos medios de comunicación que están esperando algo para decir, esto es lo que cree la iglesia cristiana. Por eso, quiero que lo tengamos claro, porque si no, según lo que ellos van a decir, quedaremos como radicales, como retrógrados, como fundamentalistas. Hay algunos hombres que hablan sin fundamento y condenan desde la base de ellos mismos y no del evangelio, y sé que es algo excepcional, pero hay gente que piensa así, pero la inmensa mayoría de creyentes repudiamos a toda persona que trata mal a las personas que tienen alguna desviación sexual. Este tipo de personas que hacen esto son reprensibles y son insensatos. Pensar o decir que la homosexualidad hay que separarlos, que hay que aislarlos, que verlos como si fuera una raza diferente a los heterosexuales, es algo diabólico. Esto no refleja el Espíritu de Jesucristo y es imprudente en estos tiempos en que la iglesia debe tener mucho cuidado cómo se expresa. Además, la Biblia es bien clara con respecto al tema de las expresiones burdas que no convienen al evangelio. Así que sepan claro, nuestra postura como iglesia es de profundo respeto para las personas que luchan contra las atracciones por otras personas del mismo sexo. Sentimos respeto,
pero no vamos a callar la verdad, porque la verdad sigue siendo verdad. Les vamos a amar, pero no podemos aceptar que es normal lo que están haciendo, porque la Biblia dice que no es normal. Entonces, si alguien entra a esta iglesia con una orientación homosexual o está luchando contra esta tendencia que sabe que es contrario a la voluntad de Dios, esta iglesia siempre le dirá: bienvenido, estamos contigo. Le pedí a los servidores hoy que abrazaran a cada persona que entraba, y nosotros también como pastores lo estamos haciendo. ¿Sabe por qué? No le preguntamos qué orientación sexual tiene para ver si lo abrazo. No, todos son bienvenidos, todos son abrazados. No es una cuestión de discriminar a las personas. Amamos a las personas, queremos lo mejor para las personas. Pero cuando vengan aquí y se sienten con nosotros, les vamos a decir la verdad de lo que la palabra de Dios enseña, y esperamos que cada persona tome la determinación de hacer un cambio de rumbo. Entonces, si tú reconoces que estás luchando contra un pecado y deseas en tu corazón volver al modelo original de Dios para tu vida, te vamos a acompañar, te vamos a ayudar, vamos a estar juntos para lograrlo. Es más, yo diría que muchos de nosotros tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos para saber cómo estamos. Yo le diría: hey, bienvenido a la compañía de los que estamos luchando contra nuestras propias desviaciones e inclinaciones indebidas delante de Dios. Porque usted y yo, cada uno de nosotros lucha con diferentes situaciones en su vida. Porque a veces queremos pensar que la homosexualidad es un pecado más allá, pero es un pecado que está dentro de la lista de todos los pecados. El chismoso, el mentiroso, el adúltero, el fornicario, está dentro de la misma lista del homosexual. Es exactamente igual delante de Dios. Y todos de alguna manera estamos luchando con algo. Ahora, la única diferencia, yo diría, entre la iglesia y el mundo allá afuera es que la iglesia de Jesucristo sabe que necesita la gracia y la misericordia de Dios, que sin ella no logra nada. Ahora, todos nuestros pecados son pecados y tenemos que venir diariamente ante Cristo para que los lave con su sangre. Pero no hay una diferencia. Por eso cuando predicamos estos sermones tenemos que hacerlo, como dice el apóstol Pablo, mirándonos primeramente a nosotros mismos, examinándonos a nosotros mismos, y con una profunda humildad y transparencia, con un sentido de fragilidad delante de Dios y de respeto por las personas que luchan en contra de esto, tener nuestro mayor sentido de apoyarles y ayudarles siempre y cuando quieran salir de allí. Siempre y cuando quieran reconocer que están en un camino equivocado y necesitan volver al camino correcto. Ahora, yo creo que hay una diferencia entre las personas que luchan contra las atracciones homosexuales y una persona que ha abrazado la tendencia homosexual. Aquel que dice: no, esto es legítimo, no hay ningún problema, todo lo contrario, yo quiero influenciar a otros a cambiar para acomodar a mi comportamiento. Esto es antibíblico. Entonces ahí es donde la iglesia tiene que pararse y decir: no, un momento, nosotros no creemos eso. Te vamos a amar si estás dispuesto a cambiar, si estás dispuesto a volver a tu modelo original. Porque lo que está pasando hoy en día es que el movimiento militante LGTBI ha querido cambiar las estructuras del país con la colaboración de los políticos de turno, queriendo cambiar toda la estructura en la que nosotros estamos viviendo y queriendo hacer que esto sea como algo normal. Y queriendo dejar la palabra de Dios o los consejos de la palabra de Dios como si fueran prácticas retrógradas, cosas que ya no están en vigencia. De hecho, no escuchará a esta gente hablar nunca de la Biblia. Lo hemos visto en nuestro propio país. El juramento para tomar la posesión del gobierno ya no se hizo ni con una Biblia ni mencionando a Dios. Trata de sacarse a Dios de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios confronta, porque la palabra de Dios confronta. Hay que sacarlo de la ecuación. Ahora, ¿qué dice la Biblia en un pasaje como este? Yo podría buscar muchos otros pasajes, pero no hay ningún pasaje más claro y más difícil de negar que este pasaje. Y yo diría que cualquier persona que me diga a mí que este pasaje no dice lo que dice, está siendo ridículamente contradictorio y obstinado, porque las letras y las palabras de este pasaje son claras, están escritas claramente y tienen una postura y una posición con respecto a la homosexualidad. Mire primeramente la introducción a este texto, el verso 16 y 17 del primer capítulo de Romanos. Pablo lo introduce de esta forma: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, los judíos primeramente, pero también los gentiles.
De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pablo habla de la justicia de Dios para introducir el resto del tema. Esa gracia que justifica al hombre gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo y su Evangelio. Y en estos versículos, Pablo dice que la salvación es un acto de fe, no es por obras. El hombre no se justifica por obras. Yo he hablado con personas que están metidos en la homosexualidad y dicen: bueno, don Carlos, pero yo hago buenas obras, yo le hago bien a todo el mundo, yo ayudo al pobre, yo ayudo al necesitado. Dios no me toma en cuenta eso. No es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se salvará por obras. La salvación es por fe y nada más que por fe. Ahora, Pablo hace la introducción acerca de la justicia de Dios y habla primero de la justicia para luego hablar de la ira. En el verso 18 dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que en su maldad obstruyen la verdad. Primero justicia y después ira. Es lo que hemos dicho y hemos hablado muchas veces. Dios sí es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Sí, Dios ama a todos los pecadores, a usted y a mí. Yo no tengo ninguna diferencia con otro pecador. Yo sigo siendo pecador, lavado con la sangre de Cristo. Lucho todos los días conmigo mismo y estoy cada día parado frente a la cruz porque necesito urgentemente la gracia de Jesucristo. Y cualquier persona que lo haga, independientemente del pecado que tenga, será recibido de la misma manera ante el Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a pagar el precio por su pecado, por mi pecado y por los pecados de toda la humanidad. Pablo está diciendo aquí que si uno quiere recibir a Cristo por fe y por gracia, uno no tiene que preocuparse de la ira de Dios. Yo no me preocupo de que Dios me vaya a castigar. ¿Por qué? Porque yo procuro vivir una vida correcta delante de Él. No que sea perfecto, como decía Pablo, pero procuro vivir una vida correcta delante de Él. Pero si uno resiste la palabra del Señor y la enseñanza de la palabra de Dios, entonces está acarreando para sí la ira de Dios y la condenación de Dios. Pablo establece que son los que resisten, que son obstinados, que son personas meramente ignorantes, no solamente ignorantes, sino que resisten y que son obstinados. Dice: contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Los que reprimen con injusticia la verdad, es decir, la gente obstinada que se empeña en obstruir y sabe a través de toda la escritura, cuando la gente resiste la palabra de Dios, lo que hace es acarrear la ira de Dios. Entonces lo que está diciendo es: los que están haciendo esto por obstinación y no por ignorancia, esta gente se ha empeñado en buscar que la ira de Dios caiga sobre ellos. Yo puedo entender cuando alguien por ignorancia hace algo o permite algo en su vida. Pero la ignorancia se cura, aprendiendo se cura, enseñando se cura. Pero la obstinación de una persona, cuando alguien se obstina en decir: no, esto es así y nadie me va a sacar de aquí, eso es lo que trae la ira de Dios. Pablo dice: miren la creación habla de un Dios de amor, pero habla de un Dios de justicia, de un Dios que no es un Dios burdo, sensual. Toda la naturaleza habla de Dios, toda la naturaleza. Fíjese en la naturaleza y ella misma habla de Dios. Hay un pintor muy famoso israelí, Marc Chagall. Es un increíble pintor judío temprano del siglo XX. Y Marc Chagall, cuando usted ve las pinturas de este hombre, puede ver muchas cosas acerca de su carácter. Un hombre que amaba a Dios, amaba a su pueblo, una luminosidad, unos colores preciosos, un temor a Dios, una voluntad hacia la esperanza, un aprecio por la vida humana, amor por la familia, por su esposa, una cantidad de cosas que se pueden decir del carácter de este hombre solamente viendo sus pinturas. Y así mismo es cuando usted mira la naturaleza, uno ve el carácter de Dios, uno ve a dos tortolitos viviendo juntos toda la vida y uno dice: ¿sabe? Dios es así. Dios ha colocado las cosas perfectas. Dios es un Dios monógamo, en el sentido de que Dios creó al hombre, Dios creó a las criaturas para que vivieran en compañía y los hizo de ambos sexos. No creó un solo sexo, creó dos, nada más que dos, hombre y mujer. Aún en los animales uno ve cómo Dios se ha provisto de hembra y macho. Y en el ser humano ve que el cuerpo ha sido diseñado sexualmente. La sexualidad del hombre es complementaria a la sexualidad de la mujer. La anatomía misma, masculina y femenina, son complementarios en el diseño de la biología de Dios para nosotros. Dios creó hombre y mujer. Dios creó al hombre y a la mujer para tener relaciones
Todo lo demás es una violación al principio de Dios. Cualquier otra cosa fuera de aquí es violación al principio de Dios. Por eso Pablo declara que es contra la naturaleza, porque uno ve el mundo y ve a un Dios generoso, moral, y cualquier cosa que niegue esto es una contradicción del carácter de Dios. Cualquiera que se empecine en decir, no, Dios permite el matrimonio homosexual, Dios permite el comportamiento homosexual, Dios permite la fornicación, Dios permite la promiscuidad, no ve la pureza y la santidad de Dios. Y Pablo dice que estos que resisten a reconocer la naturaleza son obstinados, son empecinados y están acarreando la justicia contra ellos mismos, la ira de Dios. Dios se ofende por esa tergiversación de su carácter. Y dice la Biblia entonces que como consecuencia de esto, como consecuencia de tergiversar la verdad, como consecuencia de obstinarse en un pecado y no querer salir de allí, dice el verso 21, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaran sus cuerpos los unos con los otros. Esos malos deseos de sus corazones los lleva a hacer juicios defectuosos y autodestructivos. Y la consecuencia de este mal es que Dios entregó a estas personas a esas prácticas malas. Dios los dejó. Dios dijo, yo te digo la verdad, yo te digo lo que es correcto, pero si tú quieres vivir tu vida como quieras, es tu decisión, pero vas a acarrear el mal contra tu vida. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos da el consejo a través de sus profetas, nos da el consejo a través de su palabra, pero si nos obstinamos en querer vivir la vida a nuestro antojo y a nuestra manera, Dios dice, es tu decisión. Tú eres libre de decidir lo que tú quieras. El problema es que no puedes elegir el resultado. Yo siempre le dije a mis hijas desde pequeñas, yo puedo escoger la semilla que voy a sembrar. Lo que no puedo escoger es el fruto que voy a recibir. Es decir, yo no tomo una semilla de naranja y digo, voy a sembrar esta semilla de naranja en la tierra, pero quiero que me nazcan melones. Porque me quedo esperando y cuando crezca la rama, ¿qué me va a dar? Naranjas, porque eso fue lo que sembré. No voy a recibir melones. Es decir, yo no puedo decir, yo voy a escoger vivir mi vida como yo quiera, a mi antojo, a mi manera, y Dios tiene que bendecirme por esto. No, la palabra de Dios es clara. Amado, de nuevo, me duele decir estas cosas porque hay mucha gente homosexual que simplemente está mal encaminada. Fueron abusados en algún momento, fueron dañados en el proceso, fueron dañados en la vida y están mal encaminados y necesitan volver al camino correcto. No son necesariamente gente pervertida, pero han caído en esa trampa y están dañando sus cuerpos y el castigo de Dios se manifiesta directamente sobre los ofensores de su propio cuerpo. Se rebajan, se deshonran a sí mismos por medio de estas prácticas vergonzosas, se ensucian y se envilecen. El versículo 24 dice que por esta razón, al concentrarse ellos en sus razonamientos, en su oscuro razonamiento, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios dijo, es tu decisión, tú tomarás la conciencia de esto y tú tomarás la responsabilidad sobre esto. Para la palabra de Dios, la máxima manifestación del juicio divino sobre una sociedad empedernida es precisamente el comportamiento homosexual. Pablo dice que el indicio del alejamiento total de una sociedad es cuando comienza a abundar el comportamiento homosexual, porque el juicio de Dios ha caído sobre esa sociedad. Si usted examina a Roma, si usted examina a Grecia, si usted examina las grandes civilizaciones que cayeron y fueron derrumbadas, usted verá que la consecuencia fue un proceso gradual de deterioro poco a poco, y el mundo general hoy está pasando por lo mismo. La corrupción moral, el abandono de los principios de la Escritura está llevando al mundo poco a poco a ir moviendo los linderos, corrompiéndose cada vez más hasta que hoy en día hay una abundancia de inmundicia en todo el mundo. Vea cualquier programa de televisión, vea los noticieros, incluyendo las películas, los programas de todo tipo, hay un bombardeo constante haciéndonos creer que esto es normal, enseñando a nuestros hijos y sembrando en sus corazones que es algo natural. Hasta en las fábulas se ha metido toda esta agenda LGTBI. En las mismas fábulas de los niños, hoy tenemos que tener cuidado qué ponemos frente a los ojos de nuestros niños, porque ellos son esponjas que están absorbiendo todo lo que ven. Mi nieto tiene una fábula que le encanta y si usted quiere tenerlo 3 horas sentado allí, póngale la fábula. Pero él ve cada detalle. En la fábula un muñequito se mete en los charcos y brinca. ¿Qué creen que hace él cada vez que ve un charco? Se mete en el charco y brinca.
porque ellos están recibiendo absolutamente todo. Tenemos que tener cuidado que estamos enseñando a nuestros hijos. La idea es ir adoctrinando poco a poco nuestras mentes y las de nuestros hijos, y es lograr que el pecado se arraigue y se vuelva empedernido y se olvide de Dios, se olvide de la justicia, se olvide de las cosas morales, y entonces caeremos en la trampa de la homosexualidad, de la inmundicia y todas las demás cosas, que es un proceso acumulativo. Lo que Pablo está diciendo es que la manifestación más clara de la degradación, de la corrupción, desgraciadamente, es la homosexualidad. Cuando una nación celebra eso y lo lleva a un punto de tratar de institucionalizarlo, es que ha llegado al punto de su máxima degradación. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Primero, los hombres descuidan a Dios y lo deshonran. Después, Él los entrega a una mente torcida y confundida. Esa mente torcida y confundida los lleva a justificar el pecado, y entonces los lleva a practicar cosas que los deshonran y los ponen en vergüenza a ellos mismos a través de sus prácticas. Esto es lo que está diciendo el texto de Romanos. Entonces, lo que está diciendo aquí es: la práctica de la homosexualidad no es un derecho civil, ni es una cosa que se le parezca. Es más bien una manifestación del juicio de Dios, un castigo sobre una nación, una sociedad y las personas mismas, que al practicarlos se rebajan, se ensucian y se envilecen a ellos mismos. Yo no quiero que esto le pase a usted, ni que me pase a mí, ni a nadie que nosotros amamos. Yo sé que algunos de ustedes tienen un hermano, tienen un hijo, tienen un familiar, una persona cercana que está practicando la homosexualidad, y mi corazón se va detrás de ustedes, hermanos, queriendo acompañarles en oración. Y yo les digo: sigan amando a estas personas. No aborrezca a su hijo, no aborrezca a su hija, a su hermano, a su amigo, porque tiene una práctica homosexual. Ámelo, pero hágale ver la verdad. Trate por todos los medios de estorbarle, diciéndole lo que la palabra de Dios diga. No es odiándolos, no es haciéndolos a un lado, es amándolos con el amor de Cristo y mostrándoles que Cristo todavía los ama a pesar de su situación, pero quiere que vuelvan al camino correcto, quiere que enderecen sus vidas. Yo le pido al Señor que fortalezca sus vidas. No estoy aquí tampoco queriendo causarles más carga, sino que sigamos orando para que el Señor cambie a sus seres queridos. Pero la Biblia es clara y la vida es clara. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Pablo dice: esto es una declaración del juicio de Dios sobre la cultura. Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que los hace deshonrar en sí mismos sus propios cuerpos. Todo comienza cuando se oscurece la mente de una sociedad empedernida, y entonces ellos comienzan a pensar en una forma defectuosa. Hoy en día hay tantos argumentos sociológicos, teológicos, biológicos que tratan de justificar la homosexualidad, pero son producto de una mente entenebrecida y oscurecida que ha abandonado el consejo de Dios y que han dejado a Dios de lado. Esa mente dañada llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy el comportamiento homosexual se describe como un derecho civil en vez de un pecado. Y el problema está en, como dice Pablo, que esos argumentos no están basados en argumentos divinos, sino en argumentos propios de los hombres. Usan sus propios argumentos humanistas, desprovistos del consejo de la palabra de Dios, y entonces, al no tener un punto de referencia bíblico, al no tener un punto de referencia de Dios, ese humanismo se convierte en el todo de la vida de las personas, y el teísmo pasa a un lado. Ya casi para terminar, aclara algo, mis hermanos. Después de mostrar esto que el Pablo nos enseña en estos capítulos de la degradación de la humanidad, vea lo que Pablo dice que produce esta degradación o esta separación del hombre de Dios. En el texto siguiente dice: en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. No está hablando Carlos Umaña, no es mi pensamiento, es lo que la palabra de Dios enseña. Es la palabra que es clara y que está abriendo el panorama para nosotros. Pablo dice: la mujer, que generalmente es mucho más casta que el hombre, que está menos propensa a la inmundicia, a la sexualidad, a la sensualidad, la mujer cambió su uso natural. Lo cambió por el que es antinatural. Y Pablo dice que los hombres también se envanecieron en sus razonamientos, hombres con hombres. Esta es la máxima expresión, la máxima manifestación del pecado de una sociedad. Pero Pablo dice también que hay otras pruebas del juicio de Dios sobre una nación.
Porque esto es solamente el inicio. Esto es solamente el punto de partida. La homosexualidad o el querer ver la homosexualidad como algo normal, como un estilo de vida de las personas, el cual hay que respetarlo, es solamente el inicio. Si usted sigue leyendo, la lectura que sigue es terrible. La lectura que sigue allí es increíble, y si usted la lee, se va a llenar de ese mismo temor que nos llenamos cada uno de nosotros. Vea lo que dice los versos del 29 al 32. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Tengamos cuidado de pensar que la homosexualidad es el único pecado. No, hay muchos pecados en que nosotros tenemos que atacar y que nosotros tenemos que arrepentirnos de ellos. La homosexualidad es solamente una manifestación dramática del alejamiento de un hombre y de una mujer de Dios, de una sociedad de Dios. Pero también hay muchos otros pecados que se derivan después de allí que nosotros tenemos que atacar. No podemos decir, bueno, los homosexuales son los únicos. No, también hay muchas otras prácticas que debemos abandonar en nuestra vida y buscar el perdón de Dios y preguntarnos, Señor, ¿cómo puedo yo acercarme más a tu santidad y a tu llamado? Cada uno de nosotros, al ver lo que está pasando, debe analizarse a lo interno de su corazón. ¿Qué prácticas tengo yo? Que tal vez nadie las ve, que tal vez nadie las conoce, pero que también están dañando y están destruyendo a la sociedad. ¿Qué cosas estoy permitiendo? ¿Qué cosas estoy haciendo? Ningún cristiano que ama la palabra de Dios o que esté observando lo que está pasando en el mundo puede quedarse callado ante lo que estamos viendo en este tiempo. Este no es el tiempo para que la iglesia sea discreta o cortés o falsamente misericordiosa. Hay que declarar la realidad. Es tiempo para hablar la verdad de Dios. Con tristeza y con sano temor tenemos que examinarnos unos a otros, mirar hacia nosotros mismos, pero también tenemos que anunciar la verdad de Dios con claridad y con convicción. La salud de este país está en juego, la salud de nuestros hijos está en riesgo, la vida y la salvación de millones de personas también está en riesgo y la libertad de miles de hombres y mujeres que vivimos en esta tierra y que somos creyentes en Dios está también en juego. Estamos siendo pisoteados en este tiempo y si no nos cuidamos, dentro de poco tiempo nuestros púlpitos mismos no podrán predicar como lo estamos haciendo hoy, porque se nos prohibirá predicar ciertas cosas. Si la ideología de género asume todos los roles de nuestro país, un día nos dirán, usted no puede predicar sobre eso, y nos pasará lo que está pasando en Europa con la iglesia anglicana. Hay pastores que han sido llevados a la cárcel por predicar este mensaje en contra de lo que está sucediendo en el mundo. Tendremos que agarrar nuestras Biblias y arrancarle el capítulo 1 de Romanos completo, porque eso va en contra de lo que dice la generalidad de las personas. Hoy tenemos que denunciar lo que está sucediendo y hoy tenemos que tomar una postura firme ante eso. Si nosotros nos callamos por temor o por miedo a ofender a alguien, dejamos que el pueblo se quede sin conocimiento y se quede sin razonamiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dijo el Señor. No permita que ningún personaje de esta sociedad, ni un actor de cine, ni un periodista, ni un atleta, ni un artista, ni un presidente, ni un legislador, mucho menos un pastor, les haga pensar otra cosa, excepto lo que dice la palabra de Dios. Mis amados, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, Dios es un Dios que espera que nosotros nos comportemos a la altura de su pureza y de su santidad. Y que veamos las cosas tal y como están escritas en la Escritura. Valga la redundancia. Dios es un Dios santo y no espera menos de nosotros. Yo quiero que cierre sus ojos, incline su rostro esta mañana. Mis amados, debemos examinarnos a nosotros mismos. Yo mismo me tengo que examinar a mí mismo cuando yo predico un sermón como este. Si tú en este momento estás luchando en tu vida contra alguna atadura, con alguna práctica indebida, algo que tú sabes que es contrario a la voluntad de Dios,
Si hay algo que tú no has podido, no puedes controlar en tu vida, podrían ser malos pensamientos, podría ser pornografía, podría ser homosexualidad, adulterio, fornicación, sensualidad, orgullo, rebeldía, rencor, opresión a los demás, abuso físico a los tuyos, a tus hijos. Cualquier cosa que tú sabes que está en contra de la voluntad de Dios, estás deshonrando a Dios. Y necesitas urgentemente reconocerlo en tu corazón, pedir perdón al Señor y recibir el perdón que está garantizado por Él. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario el precio por tu pecado, de cualquier índole que sea. Él derramó su sangre para limpiar a aquellos que se han desviado del camino. Él entregó su sangre y su cuerpo para darle perdón a toda persona que se ha desviado en el camino. Cualquier persona, llámese homosexual, llámese una persona adúltera, llámese fornicario, llámese una persona con malos hábitos, cualquier persona tiene la puerta abierta delante de Cristo, porque la sangre de Jesucristo ya limpió todo pecado. Lo único que necesita es que te arrepientas de corazón, que le pidas perdón a Dios y que decidas cambiar de rumbo. La puerta sigue estando abierta. Si hay alguna persona que nos ha escuchado aún dentro de este auditorio o fuera de este auditorio y que está luchando contra la homosexualidad, contra los deseos homosexuales, lo que el Señor te dice es: abandona esa práctica, vuelve tu corazón a mí. Mis brazos están abiertos para recibirte, para restaurarte y volverte al modelo original. Fuiste creado hombre o fuiste creada mujer, y este es el propósito y el plan de Dios para tu vida. Así que sea cual sea la lucha que usted esté dando, los que nos escuchan a través de la web, los que estamos en este auditorio, yo quiero que usted allí donde está haga su propia oración, ponga delante de Dios cuál es la práctica de pecado que necesita abandonar. Solo usted la sabe, no tiene que confesármela a mí. Solo Dios conoce su corazón. Pero esta mañana Él está abierto para perdonar cualquiera que sea tu pecado. Señor, Padre Celestial, acudimos a tu gracia y a tu misericordia por todos aquellos, por cada uno de nosotros que tenemos una práctica en nuestra vida, que hay algo en nuestra vida reprochable que necesita ser arreglado. Hoy hablamos del tema de la homosexualidad, pero es un pecado como cualquier otro. Igual que la sangre de Cristo limpia cualquier pecado, la homosexualidad también será perdonada si la persona se acerca a Jesucristo con un corazón sincero, pide ayuda del Señor y toma la decisión de cambiar de rumbo. Te pido por cada uno de los que aquí estamos y cada una de las personas que nos escuchan o que nos ven a través de la web. Dios mira los corazones. La palabra dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. No lo despreciarás. Tú no despreciarás nunca a un pecador que venga reconociendo su pecado y que tenga la convicción y la claridad de querer cambiar en su vida. Amamos al pecador, Señor. Lo que no amamos es su práctica. Lo que no amamos es su pecado. Pero así como nosotros mismos hemos sido perdonados por tu gracia y por tu misericordia, cualquier pecador tiene la posibilidad de venir a tu misericordia y a tu gracia y ser perdonado si se arrepiente de todo corazón. Te pido, Dios, que pongas convicción en cada uno de nosotros, en cada persona que nos escucha, en cada persona que nos mira, y que sepan y sepamos todos nosotros que tus brazos seguirán abiertos para abrazarnos a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de lo que somos, siempre y cuando querramos volver por el camino de vuelta. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero pedirle que se ponga de pie. Quiero pedirle que se acerque respetuosamente a la persona que tiene a la par. Si está con los suyos, abrácelos y elevemos delante de Dios este canto que nos habla del abrazo que el Padre tiene para nosotros. Me acerco, te siento y no puedo resistir.
voy corriendo a tus brazos abiertos para mí. Soy un niño de nuevo, inocente por ti, que he encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy, en el milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerdo aquella cruz donde tú fuiste a morir, con brazos abiertos para mí. El pasado oraste con tinta para sí. Me amaste, con tu herida sanaste mi dolor. Y soy un niño de nuevo, inocente por ti, que he encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy, en el milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerdo aquella cruz donde tú fuiste a morir, con brazos abiertos para mí. Abrazo nos deleitamos hoy, Jesús. Es en tu abrazo donde está mi paz. Es en tu abrazo donde está mi hogar. Soy un niño de nuevo, por ti, que ha encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy, en el milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerdo aquella cruz donde tú fuiste a morir, con brazos abiertos para mí. Misericordia de cada uno de nosotros, que el Señor tenga misericordia de este país, que tenga misericordia de esta nación y que el Señor tenga misericordia del mundo entero.
Amado, que la paz de Cristo vaya con cada uno de ustedes. Gran tarea tenemos de continuar orando, intercediendo unos por otros. Le invitamos a todos nuestros servicios de entre semana, mañana nuestro servicio de oración. Le recordamos que también tenemos la oración de los sábados a las 5:30. Y amados, nos queremos ver entre semana. Que el Señor guíe sus pasos, que el Señor nos acompañe, que tengamos una hermosa semana y que la paz de Cristo vaya con cada uno de nosotros. Bendiciones, nos vemos el próximo.